Chicos, ¿cómo están? Espero que bastante bien y que estén disfrutando de estas clases. Tuvimos un receso un poquito largo, aprovechando las vacaciones que tuvimos, pero bueno, ya es tiempo de ponernos al corriente. Las lecciones pasadas estuvimos hablando sobre el plan de salvación, sobre las recompensas que tendremos en base a nuestra constancia, a nuestra obediencia y pues bueno, sobre todo a cumplir con tanto las leyes como las ordenanzas que se han dispuesto para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. De verdad espero que pues bueno, estas clases te estén sirviéndote y que nos estén ayudando a todos a poder elevar nuestra espiritualidad y nuestro conocimiento para poder cumplir mucho mejor con las cosas que debemos hacer. Como cada clase, te recomiendo que tengas tus escrituras a la mano, que hayas comenzado con oración y pues bueno, que termines de la misma forma. Hoy vamos a analizar una de las leyes más importantes que hemos recibido en esta dispensación, y es la ley de la consagración. El tema en nuestro manual es la ley de la consagración y mayordomía. En realidad es un tema bastante interesante que al leer la sección 78 de Doctrina y Convenios pude comprender mucho mejor. Por consagración entendía en un principio que pues era simple o explicarlo de la manera más sencilla, consagramos nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos para el engrandecimiento del reino en la tierra. Sin embargo, al leer detenidamente la sección de Doctrina y Convenios 78, podemos comprender cuál es el propósito, cómo vivirla, qué consecuencias hay al no vivirla y de qué forma el vivir esta ley o el aplicarla en nuestras vidas nos acerca cada vez más a ser como nuestro Padre Celestial es y nos acerca más pues a vivir muchas más leyes. Quisiera comenzar explicando que estamos en el año de 1832. En marzo, prácticamente la iglesia tiene 2 años de ser restaurada. Es un momento muy interesante porque están recibiéndose revelaciones pues que para nosotros podrían parecer eh, muy básicas. Sin embargo, en ese tiempo eran o fue muy relevante. Me imagino que había un desafío importante al vivir estas leyes y al comprender las cosas que nosotros pues estamos un poquito más acostumbrados a escuchar. Entonces, con la iglesia muy joven se recibe esta revelación. Y vamos a comenzar explicando que nuestro Padre Celestial ya había estado preparando a su pueblo para recibir esta ley. En secciones como en la sección 70 de Doctrina y Convenios, en el versículo 7, encontramos que como parte de la preparación, el Señor habla. Vamos a leer desde el versículo 6 para comprender un poquito el contexto. Desde el 5. Dice, por tanto, yo los he nombrado, y esta es su obra en la iglesia de Dios, administrar estas cosas, y lo que a ellas atañe, sí, los beneficios que rindan. Por tanto, les doy el mandamiento de no dar estas cosas a la iglesia ni al mundo. No obstante, si reciben más de lo que se requiera para sus necesidades y carencias, se entregará a mi almacén, y se consagrarán los beneficios para los habitantes de Sión y sus generaciones, y llegarán a ser herederos de acuerdo con las leyes del reino. Entonces, me llama mucho la atención como en el versículo 7 explica que cuando se recibe más de lo que se necesita para cubrir, pues digamos que lo básico, la forma de vida que debemos tener, entonces debemos dar a nuestros semejantes, mejor dicho, dar a la iglesia para que se organice de la forma correcta. Ojo, no está diciendo que pues bueno, solamente vas a tener lo que vas a comer hoy y ya. Ajá. Muchas veces escuchamos que pues bueno, no, la consagración no se pelea con un buen nivel de vida. Al contrario, al vivir la consagración, el Señor nos va a bendecir mucho más.
Sin embargo, para no desviarnos mucho de este tema, en el versículo 7 explica, si tú tienes más de lo que necesitas para cubrir tus necesidades y tus carencias, entonces debes darlo a la iglesia. Y vamos a ver en los propósitos. Vamos directamente a la sección 78 de Doctrina y Convenios. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y dice, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y he aquí es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén, para los pobres entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanentes y sempiternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos. Me gusta mucho porque dice, es momento de que haya una organización en mi pueblo, que se reglamente. ¿Para qué? Para, dice, para establecer los asuntos del almacén, para los pobres de entre mi pueblo. Entonces, nuestro Padre Celestial estaba viendo la necesidad de cubrir las necesidades o ayudar a cubrir las necesidades de aquellos que no podían solventarlas por sí mismos en ese momento, por alguna situación especial. Nuestro Padre Celestial siempre nos ha bendecido con habilidades y nos ha pedido que incrementemos esas habilidades para poder ser autosuficientes. Sin embargo, hay personas que están en ese proceso de llegar a la autosuficiencia. Bueno, es necesario que exista un almacén para cuidar de estos pobres o de estos necesitados. Me encanta también como en el versículo 4 explica, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado. Es básicamente para poder ayudar a que más personas puedan vivir de la manera en la que nuestro Padre Celestial está esperando. Hoy en nuestro análisis vamos a aprender para qué sirve la ley de la consagración, cómo se debe vivir, cómo utilizarla, qué beneficios nos trae al vivirla y qué beneficios trae a las personas cuando las vivimos nosotros y pues bueno también qué pasa cuando no estamos cumpliendo con esas cosas. Todo esto está en la sección 78. Te invito a que por favor puedas leerla con detenimiento y con el espíritu para que puedas comprender todas las cosas. Te puedo asegurar que cuando la leas vas a sentir algo especial. Pasó conmigo y de verdad lo que sientas te va a animar a esforzarte por vivirla y vas a poder comprender que es lo que nuestro Padre Celestial está esperando, que tú puedas vivir para poder recibir muchas más bendiciones. Entonces, vamos a analizar el propósito. El propósito de la ley de consagración lo vamos a encontrar en los versículos del 5 al 8 y después nos vamos a brincar hasta el versículo 14. Y explica, versículo 5, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. Y ahora, de cierto, así dice el Señor, conviene que vosotros, que construís esta orden, hagáis todas las cosas para mi gloria. Nos brincamos al 14. A fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial. Entonces, dentro de lo que leímos, la importancia de vivir la ley de la consagración, me gusta mucho como en el versículo 5 dice, para que seáis iguales en los vínculos, tanto celestiales
como temporales o como terrenales. Me gustó mucho la misión y me encanta ir al templo porque cuando estamos en la misión, en realidad todos somos iguales. No importa de dónde vengas o la educación que hayas tenido o el dinero que tu familia tenga o que tú tengas o nada, nada. Ajá. En el templo es exactamente igual. Cuando entramos al templo, todos somos iguales, todos vamos a lo mismo y todos podemos tener las mismas bendiciones, el mismo conocimiento y todos podemos nutrir nuestra fe de la misma forma. La ley de la consagración nos ayuda a vivir esta experiencia aún sin estar en la misión o aún sin estar en el templo. El propósito principal es que todos podamos ser iguales. Y en el versículo 6 y 7 explica que para que podamos nosotros recibir esa igualdad celestial, pues es necesario que lo apliquemos. Si recordamos, lo hemos leído antes en nuestras clases, en donde dice que pues no podemos soportar una gloria celestial si no somos capaces de vivir una ley celestial. Y si no podemos ayudar a nuestro prójimo aquí, y no podemos brindar de lo que es un excedente después de cubrir nuestras necesidades, si no podemos brindarlo aquí, pues difícilmente sabremos cómo tener ese amor por las personas estando allá, por nuestros hermanos. Entonces, dejando claro que es una parte para que es un mandamiento para que nos preparemos y para que lo cumplamos y así poder bendecir a otras personas, vamos a leer las consecuencias de esta ley y la leemos en el versículo 10, las consecuencias de no vivirla. Dice, de otra manera, Satanás procurará desviar sus corazones de la verdad, de manera que sean cegados y no comprendan las cosas que están preparadas para ellos. Es una ley que nos protege. Todos conocemos a personas que aún con un testimonio dentro de la iglesia son cegados por otras cosas, cosas materiales o temporales, el trabajo, dinero, otras cosas. Si no aprendemos a vivir esta ley, entonces va a ser muy fácil que seamos confundidos y cegados. Con la confusión y con esa ceguera no vamos a poder ayudar a las personas. Y entonces vamos a estar nos privando nosotros mismos de las promesas que se hacían en los versículos 6 y 7, que vamos a poder comprender y recibir todas esas cosas celestiales. Me gusta mucho como dice, de manera que sean cegados y no comprendan estas cosas que están siendo preparadas para ellos. Comenzamos a envanecernos en nosotros mismos y comenzamos a tener orgullo y comenzamos a creernos más que las demás personas o mejores que las demás personas y no vamos a dejar o a permitir que sea el Espíritu el que conduzca nuestros actos. ¿Por qué? Porque no vamos a estar dispuestos a compartir de algo que creemos nosotros que merecemos porque somos mejores o por cualquier otra cosa, inclusive hasta por pensar que es suerte. Bueno, nuestra clase de hoy en realidad es muy corta porque creo que es sencillo de comprender. Vivir esta ley nos ayuda en muchos sentidos. Nos ayudará a ser agradecidos, nos ayudará a ser el medio por el cual podemos bendecir la vida de otras personas. Hay requisitos para vivir esta ley. No se trata solamente de, pues tengo y doy y ya, ¿sí? Sino hay que tener cuidado en la manera en la que damos y en la manera en la que proveemos. Hay que proveer de acuerdo a la manera del Señor, ¿sí? Para vivir esta ley es muy importante, como vamos a estar analizando en el resto de la sección, es bien importante que tengamos un cambio en nuestra vida. La ley de consagración no se trata solo de dar, sino de comprender la razón por la cual se da y de dar de la manera en la que se debe dar. Entonces, para dar de forma correcta necesitamos cambiar nuestra vida.
uno de los pasos principales para cambiarlas es tener fe en Jesucristo. Creer que es un mandamiento que estamos recibiendo de Él por medio de un profeta. Creer que va a traer bendiciones importantes a nuestra vida. Y creer aún más que nuestro trabajo y nuestra obediencia a esta ley va a llevar bendiciones a la vida de más personas. Entonces, cuando hacemos estos cambios, pues bueno, estamos listos para hacer convenios. Para vivir esta ley es importantísimo, para vivirla de forma correcta, es importantísimo que hayamos hecho convenios importantes. La ley de consagración es una ley que se recibe bajo convenio. Y es una ley que, pues bueno, todos tenemos la oportunidad de vivir. Obviamente para recibir este convenio pues tuvimos que hacer otros convenios antes, como el convenio del bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo. Hay que pues trabajar fuerte, entrar al templo, recibir el sacerdocio en el caso de los varones, tú sabes, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esto nos prepara para tener el corazón listo, para comprender cuáles son los requisitos para vivir esta ley de forma correcta. El requisito número 1 es que todos debemos ser iguales. Cuando doy al vivir esta ley es porque sé que somos iguales, no porque me considere que tengo más o que soy mejor. Para entender este principio, vamos a leer en la sección 49 de Doctrina y Convenios. Espero que la estés buscando y que la tengas a la mano. Ok, sección 49 en el versículo 20. Dice, pero no se ha dispuesto que un hombre posea más que otro. Por consiguiente, el mundo yace en pecado. Nuestro Padre Celestial, desde que puso a Adán en esta tierra, le dio potestad sobre todas las cosas, la facultad de gobernar sobre todas las cosas. Y todos somos hijos de Dios, y todos tenemos la misma facultad y potestad. Entonces, por lo tanto, como ninguno es más que otro, todos debemos poseer lo mismo. Aquí no quiero que se preste a una mala interpretación. No quiere decir que si yo tengo 2 autos, pues debo darle uno a una persona. Sin embargo, sí puedo bendecir a esta persona con el servicio que pueda brindarle con mi auto, ¿sí? Para que todos seamos iguales. El principio de la igualdad lo vamos a establecer claramente al final de la clase. Sin embargo, sí quiero que quede muy claro que el primer requisito para vivir esta ley de forma correcta es reconocer que somos iguales ante el Padre y que por lo tanto debemos bendecir a las personas que nos rodean con las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Punto número 2 o requisito número 2 es que tengamos presente que la motivación es el amor. Ya lo dijimos hace unos momentos. No doy por solo cumplir, no doy por ser visto, no doy porque me sienta mejor o superior. Voy a servir a mi prójimo a través de la ley de la consagración porque me motiva el amor por Dios y por mis semejantes. Y también vamos a respaldar esta parte con una escritura, con 2 para ser exactos. Vamos a ver en la sección 42 de Doctrina y Convenios los versículos 29 y 30. Y dice, versículos 29 y 30. Si me amáis, me servirás. Perdón, si me amas, me servirás. Y guardarás todos mis mandamientos. Y he aquí, te acordarás de los pobres, y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Entonces, en los versículos que leímos, explica, si amamos, obedecemos y servimos. Y me encanta cómo en el versículo 30 explica que nos vamos a acordar de los pobres. La consagración no solamente se refiere a una consagración económica o una consagración de bienes, también es una consagración
de habilidades, talentos, tiempo, consuelo, servicio, de todo. Entonces, no solamente hay pobres económicos, hay pobreza espiritual, hay pobreza de ánimo, hay pobreza de amor. Entonces, vamos a compartir todas estas cosas, hay pobreza de conocimiento. Vamos a compartir todas estas cosas y nos vamos a acordar, es decir, vamos a tener presentes a las personas que no lo tengan. Si por ejemplo tengo un amigo, un familiar, hay alguien en mi barrio que, 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 que no sé, esté muy desanimado, bueno, entonces es un pobre en ánimo y yo debo compartir de ese ánimo que tengo. Si hay una persona que no muy bien está cimentada su fe en Jesucristo, bueno, es un pobre en fe, entonces debo yo ayudar, acordarme y pues dar o servir de lo que tengo. Y me dice que vamos a consagrar esta habilidad, don, sustento, lo que sea, para su sostén. Dice, y esto se hace mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Lo mencionábamos hace un momento, esto se recibe por convenio. Es un compromiso que hacemos con nuestro Padre Celestial, de no ensimismarnos, vamos a llamarlo así, ¿sí? Vamos a leer otra escritura para reforzar este concepto de que lo que nos debe motivar a cumplir esta ley es el amor, con una escritura igual en Doctrina y Convenios en la sección 82, el versículo 19. Entonces explica 82:19, buscando cada cual el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Si es el amor lo que nos motiva, es algo que no vamos a olvidar y es algo que no vamos a dejar de practicar. Requisito número 3. Los que tienen deben ayudar o dar voluntariamente. No es una obligación o una imposición. Un convenio no es como, híjole, pues ya hice un convenio, ahora tengo que obedecer. Sino como lo que nos motiva es el amor y como entendemos que todos somos iguales, entonces estamos dispuestos a dar y a cumplir esta ley voluntariamente. Es algo que nace. Y vamos a leer en la sección 104 los versículos 16 y 17. Es muy importante que de verdad estés leyendo en tu libro, en tus escrituras, los versículos que leemos. Probablemente tú identifiques algunas cosas que te van a hacer, que te hacen falta o que te van a ayudar a comprender otras cosas. Ojalá y también puedas irlo subrayando y pues bueno, te aseguro que de esta manera va a quedar mucho más claro todo esto. 104 versículos 16 y 17. Pero es preciso que se haga a mi propia manera, y he aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado a abstener a mis santos, para que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes. Esta es la médula de la ley de la consagración. Lo voy a repetir. He decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes, porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo prepararé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Entonces, al final del versículo 17 dice que nos es concedido que seamos nuestros propios agentes. Tú vas a tomar tu decisión de si vas a cumplir con esto o si no. Si lo vas a hacer con todas las personas porque todos somos iguales, o si solamente lo vas a hacer con las personas que te convengan en el momento que te convenga. Que eso no es vivir ninguna ley, eso es conveniencia. Es la médula de nuestra clase hoy, son estos dos versículos. Lo voy a repetir por segunda vez. Es para que los pobres sean exaltados y para que los ricos sean humildes. Y cada uno de nosotros será su propio agente. Y cada uno de nosotros va a recibir conforme lo que dé o conforme se esfuerce por vivir tanto esta ley como todas las demás que hemos visto.
Requisito número 4 para vivir esta ley. Antes de leerlo vamos a repasar. El primero es reconocer que todos somos iguales. El segundo es que nuestra motivación sea el amor, tanto por Dios como por nuestros semejantes. El tercero es que lo que hacemos lo hacemos por nuestra propia voluntad. Y el cuarto es que vamos a establecer un principio. El Señor no tolera la holgazanería, la flojera, el estar esperando que se nos dé. Podemos pensar que esta ley podría volver o dar mucha comodidad a las personas que se beneficien del cumplimiento de la ley. Pues como deben darme, pues voy a estar aquí sentado hasta que me den. Así no funciona, hermanos. Nuestro Padre Celestial, como hablábamos al principio de la clase, es que su deseo es que todos podamos ser autosuficientes. Y que si en algún caso no se puede ser autosuficiente, no se puede cubrir una necesidad por nosotros mismos, entonces que la iglesia, a través de los hermanos que viven esta ley, nos ayude velando por nosotros. Pero no es que nos van a cubrir todo o que siempre van a estar cubriéndonos todo. Vamos a leer unos versículos. En la sección 56 de Doctrina y Convenios, el versículo 17. Esta parte es bien importante que la entendamos. 56:17. Dice: hay de vosotros, los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, porque no queréis trabajar con vuestras propias manos. Entonces, aquí hay una advertencia muy importante. Hay de vosotros que injustamente estén aprovechándose de quienes vivan esta ley. El Señor no tolera al perezoso. Me gusta mucho cómo hay un himno en donde dice: solo el que trabaja se siente feliz y Dios le recompensará. Esta ley nos dice: esfuérzate, haz todo lo que puedas, y si no puedes llegar a cubrir esa necesidad, entonces estamos ahí para velar por ti. Pero no es para velar por ti, por todo, sino por esa parte que no pudiste cubrir. Otra escritura, en la sección 75 de Doctrina y Convenios. Dice, sección 75, versículos 28 y 29. Dice: y además de cierto os digo, que todo hombre que tiene la obligación de mantener a su propia familia, hágalo, y de ninguna manera perderá su corona. Y obre en la iglesia, sea diligente cada cual en las cosas. No habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser que se arrepienta y enmiende sus costumbres. Entonces, pues si estamos siendo este obrero ocioso, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, enmendar eso, cambiar de hábitos y esforzarnos por vivir de la manera en la que debemos hacerlo. ¿Ok? Espero que todo vaya quedando muy claro, porque ya estamos llegando al final de nuestra clase. Les dije que íbamos a ver la definición de igualdad al final, y estamos en esta parte. La igualdad es donde se satisfacen igualmente las circunstancias y las necesidades y los deseos de cada familia. Me gusta mucho también cómo habla al final de los deseos. Todos debemos desear tenerlo todo, porque es lo que merecemos por estar aquí. Y no me refiero a todo lo material, ¿sí? Que no está mal esforzarnos por todo. Sin embargo, me refiero más a que debemos esforzarnos por tener el conocimiento, la paz, el amor, la paciencia,
la estabilidad necesaria. Y cuando nos esforzamos por hacer estas cosas, entonces estamos listos para velar por esa igualdad, por ayudarnos, porque esta ley nos ayude a que seamos humildes y agradecidos. Hay una escritura que me gustó mucho respecto a la igualdad y está en la sección 82 de Doctrina y Convenios, el versículo 17 también, que bueno, nos ayudará a entenderlo. 82, versículo 17. Dice, y seréis iguales, o en otras palabras, tendréis el mismo derecho a los bienes, para el mejor manejo de los asuntos de vuestras mayordomías, cada hombre según sus carencias y necesidades, si éstas son justas. Hermanos, de verdad es bien importante que nos esforcemos por comprender este principio, esta ley, este convenio. Te aseguro que si lo lees con detenimiento, la sección 78, vas a poder comprender muchas cosas. Vas a poder sentir en tu corazón el deseo de cumplir y de vivir esta ley y este mandamiento. He visto muchas veces cómo la manera en la que nuestro Padre Celestial obra bendice a familias y les ayuda a recibir el amor de Cristo y el amor de los hermanos del barrio y de la iglesia. He visto cómo de verdad se puede sentir esa humildad ante el Padre cuando un siervo de Dios, cuando una persona, un miembro de la iglesia, se esfuerza por vivir esta ley. En muy simples palabras, si puedes hacer algo con lo que tienes por otra persona, estarás viviendo esta ley, la ley de la consagración. ¿Por qué? Porque debes tener todo listo para ayudar a las personas que te rodean, para poder entender y vivir el Evangelio y ser felices y cubrir esas cosas que no pudieron cubrir en su momento. Con lo que sea, tú puedes vivir esto al compartir tu testimonio, al compartir el Evangelio, al explicar algo en la escuela, al ayudar a una persona con tu medio de transporte a que llegue a la capilla. No sé, hay muchísimas formas en las que podemos obrar. Te aseguro que el Padre te va a bendecir desde un momento en el que te esfuerces por comprender esta ley, y mucho más cuando te estés esforzando por vivirla. Sé sin ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Sé que nuestro Padre Celestial habla por medio de profetas, y quiero compartir mi testimonio respecto a esto. En la semana tuve la oportunidad de acompañar a los misioneros, y de verdad es impresionante cómo hay personas que no pueden entender todo lo que el Padre ha dispuesto para ellos por el simple hecho de no entender la importancia y la necesidad que tenemos de un profeta en este tiempo. Y me siento muy agradecido con mi Padre Celestial porque en mi corazón el Espíritu Santo me hace saber que hay un profeta que habla con Dios, que el presidente Monson nos ayuda a escuchar la voz de Dios, que es Jesucristo mismo el que dirige esta iglesia. Sé que estas cosas son verdaderas porque José fue un profeta, con la inspiración, el poder y la autoridad de nuestro Padre Celestial para darnos estas leyes, para ayudarnos a comprender cómo morar aquí o cómo prepararnos aquí para morar en su presencia. Sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios, no tengo ninguna duda, que junto con la Biblia testifican de Jesucristo. Y me siento también muy agradecido al poder estudiar estas cosas y compartirlas contigo. Ojalá y te esté sirviendo mucho. Ojalá y puedas sentir lo que siento y lo que sentimos todos cuando leemos las Escrituras, cuando compartimos nuestro testimonio. Y te invito a que pues puedas verlo, disfrutarlo, compartirlo si quieres, comentarlo, escribir dudas, lleva un registro de lo que aprendes, lee las Escrituras, márcalas, estúdialas, hazlas parte de la guía que vas a tener en tu vida.
Sé que Jesucristo vive y me siento muy honrado al poder saberlo. Y no lo negaremos nunca y lo disfrutaremos siempre. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.